Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes, ya que en el mes de octubre estamos recordando aquel evento histórico que marcó la historia de la iglesia y estamos hablando de la Reforma Protestante. Y hoy vamos a estudiar en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 14. En el mundo en el que nos movemos diariamente, nos parece bastante normal seleccionar a las personas basándonos en su desempeño, en su talento o en alguna característica particular que atraiga nuestra atención y sea percibida como algo bueno. Pero automáticamente o inmediatamente se descartan aquellas personas que no tienen algún atractivo o que no tengan algo que llame nuestra atención. También estamos acostumbrados a pensar así: uno tiene que merecerse los beneficios. Hay que trabajar duro y esforzarse para ganarse las cosas. Nadie te regala las cosas, tienes que ganártelas. Si bien esto es cierto en algunos planos de la existencia, cuando llevamos esta mentalidad a los asuntos espirituales o a nuestra relación con Dios, nuestro esquema no encaja en las realidades espirituales descritas en la Escritura. Antes del tiempo de la Reforma religiosa del siglo XVI, esta era la mentalidad que prevalecía respecto con nuestra relación con Dios. Uno tenía que portarse bien para ganarse el amor de Dios. Uno tenía que esforzarse y poner empeño para merecer que Dios lo recibiera en el cielo. A esto se le llama querer ser salvo por las obras. La idea es que mientras mejor te portes, más te ama Dios. Y a través de tu desempeño te ganas el derecho de estar eternamente con Dios. Pero los reformadores, al estudiar la Biblia, comenzaron a ver una historia totalmente diferente. Comenzaron a ver que para tener una relación eterna con Dios no puedes basarte en tus buenas obras, sino que tenías que poner tu fe en un fundamento distinto. Esta idea se expresó con una frase en latín que decía sola gratia, solo por gracia. Como iglesia somos herederos de este redescubrimiento de la enseñanza de la Escritura respecto a la gracia de Dios. Desde los tiempos de la Reforma sabemos que Dios no actúa como el hombre, que Dios, el Dios de gracia, es decir, da cosas a personas que no lo merecen, solo porque es un Dios bueno y misericordioso. Sola gratia quiere decir que no son tus obras las que te merecen una relación con Dios, sino solamente la gracia es el fundamento de tu relación creciente y eterna con Dios. Es decir, que si puedes tener o tienes una relación creciente y eterna con Dios, es solamente por su gracia, esa gracia demostrada en la persona y en la obra de Jesucristo, y que nos es anunciada en las buenas noticias del Evangelio. Ahora bien, cuando hablamos de gracia, ¿de qué estamos hablando? Gracia es el atributo del ser de Dios por el cual nos da toda bendición. No porque las merezcamos, sino porque Él se complace en dar con amor para su gloria. Cuando Dios da algo por gracia, entonces podemos encontrar las siguientes características. Dios asume la cuenta. No tenemos mérito alguno para obtenerlo. No lo merecemos. No tenemos ni el más mínimo espacio para la jactancia. La gloria es para Dios. Los reformadores del siglo XVI redescubrieron esta verdad en la Escritura que había sido olvidada por muchas épocas y ahora es parte de nuestra herencia espiritual que nosotros hemos recibido. Debemos aprender a vivir en esa gracia de Dios y creer en ella por la gracia, porque la gracia es el fundamento de tu relación creciente y eterna con Dios. Y esta es la enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, una iglesia que habían sido influenciados por los judaizantes que les habían enseñado que para ser salvos tenías que cumplir la ley, tenías que vivir de acuerdo a las enseñanzas de la ley, obrar bien, vivir bien, cumpliendo la ley a la perfección. En otras palabras, una salvación por obras. Sin embargo, la respuesta que da el apóstol Pablo fue: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, estar bajo la ley quiere decir estar sujetos a la letra de la ley, la cual no produce renovación del corazón.
porque el pecado, dice la Escritura, no se enseñoreará de vosotros. Spurgeon dijo que estas palabras nos dan una prueba, una promesa y un ánimo. Es una prueba para nuestra reivindicación de ser cristianos. ¿El enojo tiene dominio sobre ti? ¿Qué tal la murmuración y las quejas? ¿El orgullo, la pereza tiene dominio sobre ti? Si el pecado tiene dominio sobre nosotros, nos debemos preguntar seriamente si en verdad estamos convertidos. Es una promesa de victoria. Nos dice que el pecado no va a estar presente en nosotros, porque eso únicamente será cumplido cuando seamos resucitados en gloria. Pero sí promete que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, debido a la gran obra que Jesús hizo cuando nacimos de nuevo. Es un ánimo para la esperanza y para la fortaleza de la batalla contra el pecado. Dios no te ha condenado bajo el dominio del pecado, te ha hecho libre en Jesús. Esto es un estímulo para todo creyente que está batallando contra el pecado, para el nuevo cristiano y para aquel que cae en el pecado. Hay una esperanza en Cristo, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice la Escritura. Ese es el camino, el medio por el cual podemos vivir en esta libertad. Esto nunca sucederá en una vida cristiana con orientación legalista y de desempeños. Sucederá siempre que vivamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley definió claramente el estándar de Dios y nos muestra dónde fallamos, pero no puede dar libertad del pecado que la gracia provee. Recuerda que la gracia reina por la justicia, dice la Escritura. La gracia, no la ley, la gracia provee libertad y el poder para vivir fuera del pecado. Esto muestra nuevamente que una vida vivida verdaderamente bajo la gracia será una vida justa. La gracia jamás es una licencia para pecar también. El tratar de estar bajo la gracia como una excusa para pecar es una señal de que uno no está realmente bajo la gracia. Dice la Escritura, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es otra manera de describir el cambio radical de la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Para la persona judía de los días de Pablo, el vivir una vida bajo la ley era todo. La ley era el camino hacia la aprobación de Dios y la vida eterna. Ahora Pablo muestra que a la luz del nuevo pacto no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Su obra en nuestras vidas lo ha cambiado todo. Pablo contesta una pregunta aquí, la pregunta que está en Romanos 6:1. ¿Por qué no continuamos en el pecado habitual para que la gracia sobreabunde? Dice la Escritura. Porque cuando somos salvos, cuando nuestros pecados son perdonados y la gracia de Dios se ha extendido hacia nosotros, somos cambiados radicalmente. El viejo hombre ha muerto y el nuevo hombre vive. A la luz de estos cambios extraordinarios, es absolutamente incompatible que una nueva creación en Jesús se sienta a gusto con el pecado habitual. Un estado de pecado solo puede ser temporal en el creyente. Como nuevamente Spurgeon dice, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Juan declara la misma idea de otra manera. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no la ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Puede que los cambios no lleguen todos al mismo tiempo, y puede que no lleguen a cada área de la vida al mismo tiempo, pero los cambios llegarán, serán reales, irán incrementándose conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Dios nos hace seguros, porque Él nos ha cambiado con su gracia. Él nos libera, nos equipa para vivir justamente delante de Él. Ya que hemos muerto al pecado, es impensable continuar nuestra antigua práctica del pecado. Una vez que la oruga se convierte en mariposa, la mariposa no tiene ningún negocio para arrastrarse sobre los árboles y hojas como una oruga nuevamente. Al contrario, la oruga se va y se va volando. La gracia de Dios, hermanos, nos ha bendecido. La gracia de Dios está contigo. La gracia de Dios te ha cambiado.